Hola amigos de Expreso, bienvenidos a una nueva entrevista, esta ocasión con la expresidenta de la República, Rosalía Arteaga, para conversar sobre temas de coyuntura y también sobre el futuro del país. Estimada expresidenta Rosalía Arteaga, gracias por estar con nosotros. Un saludo muy cordial y gracias por la posibilidad de conversar. Presidenta, quisiera iniciar por lo urgente para luego ir a lo importante. En este momento el país se encuentra en una incertidumbre tanto social como política. Si yo le consulto, ¿qué nos hizo llegar hasta este momento? ¿Cuál es su reflexión del tema? Yo añadiría que tenemos otra incertidumbre que es la ambiental, ¿no? Porque también nos ha jugado una mala pasada todo esto de las inundaciones, pero también amenazas que tienen que ver con erupción volcánica, con temblores. Todo esto configura un esquema inclusive más inquietante para el país. Yo diría que ha habido ceguera en diferentes sectores de la clase política ecuatoriana que no supieron advertir lo que se venía en el sentido de esta crisis de gobernabilidad y de crisis social, que no es exclusiva del Ecuador, que indudablemente la encontramos también en otros países, no solamente de América del Sur, sino del mundo, porque hemos visto populismo en los Estados Unidos, por ejemplo, que uno lo consideraba inimaginable. Así es que hay situaciones complejas en el mundo entero y el Ecuador no es la excepción, pero decía una cierta ceguera de los sectores que no vieron de que, por ejemplo, era necesario que esa brecha social no sea tan grande y de que se atienda a poblaciones marginales. Me refiero, por ejemplo, al área de frontera, que nunca fue bien atendida. Por otro lado, tenemos marcos legales que han sido más bien contradictorios y que han generado más incertidumbre. Temas que tienen que ver desde con la ley de la niñez y adolescencia que quitó la autoridad a los padres de familia y también a los maestros, desde leyes muy permisivas respecto de temas delincuenciales, con aspectos que tienen que ver con el Código de la Democracia, con la ley de partidos políticos. Todo aquello configura un esquema que da como resultado la situación explosiva que vivimos hoy. Este cóctel que tiene como piedra angular la desatención de lo social, ¿cómo se complejiza cuando, siendo eso lo importante, en este momento, tal vez retrocedamos un poco, en estos últimos 5 años, o el último gobierno y el actual, ha estado empecinado en temas más de derrocamiento? Incluso estamos actualmente discutiendo sobre un juicio político. ¿Cómo esto distrae de lo importante? A ver, quiere decir que los ecuatorianos no reflexionamos cuando vamos a ejercer un derecho tan importante como es el del sufragio y no nos damos cuenta de cuáles son los antecedentes de las personas que van, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa. Prestamos poca atención a quienes van a la Asamblea, prestamos a veces poca atención a quienes van como autoridades locales, y de allí tenemos situaciones extremas. La Asamblea Legislativa actual, por ejemplo, tiene unos índices de falta de popularidad y de descalificación ciudadana, porque no encontramos gente que realmente esté pensando en el bien del país, sino que se unen tratando de encontrar su beneficio personal o partidista. Están hablando de derrocamiento de un presidente, de sacarlo fuera sin tener causales claras. Inclusive los mismos textos tenían problemas de forma, mal redactados, pero también problemas de fondo. Tan es así que la Corte Constitucional solamente recoge uno de los argumentos que fueron utilizados y es un argumento que en realidad no tiene validez porque hemos seguido un poco el transcurso de lo que se ha dicho en la Asamblea, en la Comisión de Fiscalización, y vemos que no tiene asidero. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Ganas de meter bulla, de pescar a río revuelto, de aparentemente cimentar cierto tipo de liderazgos que en el fondo pues vemos que la gente está dándose cuenta que esos liderazgos no son reales, sino que están basados precisamente en esos disturbios y en esa falta de sindéresis y de pensar en lo que verdaderamente es la democracia. En el Estado de Derecho está contemplado lo que está sucediendo en este momento, es decir, el juicio político está contemplado en la Constitución. Su experiencia como ex vicepresidenta y expresidente de la República, ¿qué le podría hacer una recomendación al presidente Lasso, que en este momento se encuentra, pues, sí, en un mar turbulento, ¿no?, en vísperas de enfrentar su juicio político en la Asamblea Nacional? Tal vez yo no sea la persona más adecuada para dar ese tipo de consejos, porque yo no pude mantenerme en el poder en el año 97 y contra mí no había nada.
simplemente el hecho de ser mujer, y allí se exacerbó el machismo de una clase política y tal vez de los militares de la época, que también no admitían que una mujer pudiera llegar a ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Estamos hablando del año 97, es decir, de hace casi 3 décadas. Y por otro lado, decirle al presidente, sí, esperemos que pase esta turbulencia, pero que definitivamente vaya a pensar en qué es lo más trascendente para el país. Y yo allí tengo que reiterar que hay que trabajar en educación, en salud, en sentir esa obligación con los más jóvenes de generar puestos de empleo, y el tema de la seguridad que nos acosa terriblemente a los ecuatorianos. Entonces, presidente, sí, pase este bache terrible, esperemos que lo haga, que finalmente haya un poco de cordura en la Asamblea Legislativa, que no se consigan los votos para realmente la destitución en este juicio político, pero que el presidente tiene que reconsiderar lo que debe hacer, debe, indudablemente. Doctora, de todo lo que hemos conversado y ha mencionado de propuestas que podrían hacerse realizables, a miras de que estamos pronto a un año preelectoral, surgen las dudas de qué perfiles podrían convocar una coalición y justamente poner estos temas en el debate. Le traslado la pregunta, ¿usted tendría la potestad de ser un perfil que podría convocar una coalición? No necesariamente candidatizarse. Sí, porque no estoy en la política partidista, pero sí, yo estaría dispuesta a participar, a apoyar a los diferentes sectores, porque alguien decía que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no es cierto? Ya han pasado algunos años, han pasado varios años desde los que yo estuve en la política, y también he recorrido mucho mundo y sé lo que está pasando en otros espacios, y no quiero que en el Ecuador se reproduzca, que ya ha empezado por desgracia, lo que está viviendo México, lo que vive en ciudades como Río de Janeiro, lo que vive Colombia, con violencia, con ya casi impasividad frente a la muerte de los semejantes, frente al sufrimiento, con niños delincuentes, con jóvenes que se transforman en sicarios. Esto es desastroso. Entonces sí, yo estoy dispuesta a colaborar en todo aquello que mi país me llame, porque indudablemente me angustia y me duele el Ecuador. Yo quiero seguir viviendo en el país, quiero que mi familia siga viviendo en el Ecuador, y por lo tanto creo que cada uno de nosotros tiene que hacer lo que sea necesario. Doctora Arteaga, retomando la última pregunta respecto a la coalición, me dijo que no se negaría a participar de una convocatoria. ¿Esto implicaría también en algún momento volver a aparecer tal vez en una papeleta electoral? No. Yo hace bastantes años dije que no quería regresar a la política, lo he cumplido. Hay alguna gente que no me creía, pensaba que o eran muy escépticos respecto a lo que decía, pero mire que mi última participación política estuvo en el año 98. Y como le digo, han pasado casi 3 décadas. Yo me he mantenido para demostrar también a la gente que uno puede hacer país sin necesidad de estar en la política partidista, que uno puede trabajar desde la comunicación, desde la educación, desde la militancia ambiental, desde la militancia por la lucha de los derechos de las mujeres, que son los 4 ámbitos en los que me he desenvuelto en los últimos años, tanto en la Fundación como en la UNIR, o lo que vengo haciendo en diferentes ámbitos en el mundo entero, dictando conferencias, pero también desde el ámbito cultural. Ahora escribo libros para niños, para adolescentes, y me siento fascinada por este nuevo mundo en el que me encuentro cuando veo esos niños, esos jóvenes absorbiendo lo que uno dice, hablando de experiencias y sintiendo también que ellos pueden hacer tantas cosas. Entonces no se necesita estar en la política, porque desde otros ámbitos nosotros podemos trabajar por el país. Muchas gracias, presidente Arteaga, por atendernos. Muchas gracias.